Amigos, pues regresamos, Confesiones y Confusiones, sábado, Ciudad de México, desde Radio Universidad. Es un gusto estar platicando con el doctor Ricardo Platón Vázquez Alvarado. Él es especialista en salud pública y vacunología. Ahorita vamos a entrar a ese tema que a mucha gente no le gusta, la parte de la vacuna, pero que es parte fundamental realmente de que las enfermedades vayan disminuyendo y lo ideal que se vayan erradicando. Sí. Porque al final de cuentas es una vacuna. Entonces vamos nada más un poco a retomar. Si ustedes tienen preguntas, les recuerdo nuestro número telefónico en cabina. Es el 55 56 82 28 12. Repitiendo, 55 56 82 28 12. Si ustedes tienen preguntas y quieren aprovechar que tenemos este gran invitado, llámenos por favor para que les pueda contestar todas las dudas que ustedes tengan con respecto a estos dos grandes virus, que es la influenza y por supuesto el COVID. Doctor, vamos a hacer un poco de recuento. Entonces tenemos que los dos se dan por virus, influenza y COVID. Obviamente son diferentes. Obviamente atacan, lo primero que atacan es el sistema respiratorio. Y bueno, ya vimos que el COVID ataca no solo el sistema respiratorio, sino también a otros órganos. Así es. Y que deja secuelas además, y que las deja, se acaban. La parte que se hizo fibrótica, es decir, la parte que se endureció, por ejemplo, del pulmón, ¿se vuelve a sanar o ya queda ahí y ya no, esa parte ya no se recupera? Hay un cierto nivel de recuperación y esto de hecho es durante los primeros meses de la enfermedad. Sin embargo, ya ha transcurrido 3-6 meses, ya es muy complicado que ese pulmón se recupere. Okay. Usualmente realizamos controles en nuestros pacientes, la famosa tomografía, para ver cómo está mediante cortes a lo largo de todo el pulmón, desde la parte más alta hasta la parte más baja, y se va identificando qué zonas tienen daño, esta famosa fibrosis. El primer mes prácticamente no hay cambio. Al tercer mes debe de notarse algo muy evidente si es que va a haber mejoría. De tal manera que un paciente que tuvo COVID hace un año y el día de hoy yo le hago otra tomografía, prácticamente si ya quedó esa lesión, va a ser muy, muy, muy complicado que mejore. Prácticamente sería nula la recuperación mayor. Digo, es una enfermedad nueva, de todas maneras. No llevamos más allá de 2 años estudiándola y confiamos que nuevos medicamentos que han ido saliendo ayuden a recuperar esa fibrosis. Sin embargo, al día de hoy, podemos decir que los primeros 3 meses son clave. Ahí es donde se ve si disminuye, si desinflama ese pulmón y no queda una cicatriz permanente. Lo comentaba en un principio, no es el mismo COVID que tuvimos cuando empezó la pandemia. Es correcto. Inició, la pandemia, al que estamos ahorita teniendo o en las partes del mundo, porque no solo aquí, sino se sigue dando a nivel mundial. Yo me acuerdo que todavía este año, cuando ya habían como disminuido algunos casos en algunos países, sobre todo europeos, pues China volvió otra vez a cerrar uno de los grandes lugares que tienen y volvieron otra vez a mandar a la gente a sus casas porque había habido un brote. No fue el mismo brote, por supuesto, pero ¿qué diferencia hay del primero, cuando entramos con todo el problema del COVID, al de ahora, doctor? Cuando comenzamos por allá en realidad empezó en 2019, por ahí de diciembre más o menos, cuando se notificaron los primeros casos en China. Ya acá como tal en México, entre marzo o abril fue cuando empezamos a recibir los primeros pacientes 2020. De forma oficial. Sin embargo, ¿qué sucede? Es algo que yo comento mucho ahora en salud pública, algo que tenemos que estar muy al pendiente. Ya no es lo mismo nuestro mundo en el que vivimos hoy en día al que vivíamos hace 10 años, hace 50 años y mucho menos hace 100 años. Hace 100 años para llegar de aquí de México a China, tardabas meses en barco. Hace 50 años ya con los vuelos
pues tardabas 2 días tal vez en lo que hacías una conexión con otro país porque no había vuelos directos de México a China. Pero ¿qué sucede en el mundo de hoy, en el 2022, 24, 28, 30 y para adelante? La conexión que hay en todo el mundo es enorme. Uno puede darle la vuelta al mundo tranquilamente en un día. Nada más es lo que tarda el avión en circular. O sea, estamos súper conectados de tal manera que ahora estas epidemias que se veía como que muy lenta, así a eso nos referíamos antes de las oleadas, que venía primero en China. Bueno, no va a llegar, se va a quedar en China. Híjole, ¿qué creen? 2 meses después ya toda Europa. No va a llegar a México, está en Europa. Y yo, no, tampoco es así como que Europa sí está del otro lado del charco, pero hay muchos vuelos que nos conectan. Un mes después, Estados Unidos. No, si ya está en Estados Unidos, hay que ver si 5 minutos después ya está en Tijuana. Y va bajando, se va difundiendo en todo es demasiada la comunicación que hay actualmente. Así es. De tal manera que cualquier enfermedad es susceptible de generar una pandemia cuando estamos hablando de un virus nuevo. Este fue el mayor problema con COVID-19, que es su nombre SARS-CoV-2. O sea, fue algo nuevo para nuestro mundo que nuestros cuerpos, nuestros sistemas inmunes, pues nadie conocía. Todos éramos susceptibles de enfermarnos. Eso es lo que le da pie a una infección, a una enfermedad, de diseminarse como pandemia, que sea nuevo, que nadie lo conozca, de tal manera que nadie está preparado y nadie tiene defensas. Entonces, ese primerito que le decían el COVID chino, ya le fuimos poniendo variantes a los nombres y que fue cambiando, vamos a hablarlo en términos prácticos, contagiaba mucho y daba una enfermedad también muy grave. ¿Qué sucedió con las siguientes variantes? Y una en particular que me voy a tener tantito, la Delta. La Delta ya no contagiaba tanto como la primerita, contagiaba un poquito menos, pero ¿qué creen? Esa era todavía más grave. ¿Qué sucede después con la Omicron? Algo pasó entre que empezamos a vacunar, entre que empezamos a conocer más al virus, nuestros cuerpos, y esa variante ahora contagia mucho más, pero ahora es menos grave. Eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora con el COVID. La última oleada que tuvimos alrededor de julio-agosto en nuestro país y en la mayoría del mundo, ¿cuáles fueron los servicios de salud que se saturaron? Las clínicas de primer nivel, porque afortunadamente en esta nueva oleada los cuadros gripales eran más levecitos, ya los podíamos manejar, claro, sin necesidad de saturar los hospitales con pacientes que requieren oxígeno o incluso estar intubados. Ese fue el gran cambio. Esas primeras variantes, hasta la Delta, eran mucho más graves, pero ahora la Omicron y las subvariantes que ha tenido, los cuadros son cada vez menos graves. Principal causa de que ahora sean menos graves, que haya variado en ese sentido, la vacunación. Yo invito a todo tu público, a cada persona que veo, la invito a que se vacune. Si ya tuvieron una dosis, pues vayan por la segunda, si ya tienen 2 por la tercera, si ya tienen 3 por la cuarta, y así. Me voy a adelantar un poquito. Preguntas que usualmente nos hacen, y eso en todos lados. Oiga, doctor, ¿y ya me vacuné? ¿Ya? ¿Es la única? No. Por esta capacidad de cambio del virus va a ser algo muy similar a con influenza. Que influenza todo octubre y noviembre estamos insistiendo con la vacunación todos los años. Así es. Va a pasar lo mismo con COVID. Todos los años vamos a tener que recibir nuestra vacuna para estar bien protegidos. Y esta vacuna va a ir cambiando año con año. Para nosotros, conforme veamos que cambia el virus, tenemos que ajustar la vacuna para estar preparados y estar protegidos. ¿Qué pasa con la vacuna? También una pregunta muy importante. Todos quisiéramos que en cuanto me inyecten, ya me ponen la vacuna, estoy protegido. Así como el antivirus de la computadora. Se carga el antivirus y ya estás protegido. No sucede así. Nuestro cuerpo requiere de 2 a 4 semanas, ya de que me aplicaron, para tener todas las defensas listas contra el COVID. Y contra el COVID y contra cualquier enfermedad. La vacuna de la influenza, de la hepatitis, del COVID, la que ustedes quieran, tarda de 2 a 4 semanas en darme la mayor protección.
¿Qué más quisiéramos ser como la computadora, que en cuanto instales el antivirus, en automático? Nosotros no funcionamos así, requiere su tiempo. Nos sucedía mucho en la primera campaña de vacunación contra COVID. Vimos en muchas macrosedes como en cuanto les ponían la vacuna, todos decían, sí, ya mañana me puedo ir de fiesta y aquí y allá. No, espérate. Todavía no. Necesita hacer efecto por lo menos de 2 a 4 semanas. Y esto dependiendo del sistema inmune de cada persona. Cada uno, claro. Sí, personas con un sistema inmune no tan respondedor, no tan activo, incluso pueden no tener la protección esperada. Es decir, con mayor razón, estarnos cuidando, seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados. Si alguien tiene síntomas, en ese momento debe usar cubrebocas para proteger a los demás. Yo creo que acá hablamos de responsabilidad, doctor. Sí. De responsabilidad individual y de una responsabilidad colectiva. Ahorita que usted estaba comentando esta parte de que tarda aproximadamente 3 a 4 semanas en que el sistema inmunológico tenga ya esta respuesta inmunológica justamente al proceso de la vacuna, es lo mismo que pasa cuando hay un medicamento, en el caso de depresión, con el actual sistema nervioso central. Muchas personas cuando les dan el antidepresivo creen que ya al tomándomelo al día siguiente voy a sentir bien. Y no es así. Realmente pasa lo mismo. Para que haya una respuesta a ese medicamento que ya tomé para mi depresión, lo pongo porque es como un ejemplo muy claro y muy práctico, puede tardar hasta 4 semanas y hasta 6 para empezar a ver los resultados. Entonces, tanto las vacunas como ciertos medicamentos, pues no son mágicos. ¿Qué más quisiéramos que nos tomáramos el primer pastilla para la depresión y al día siguiente ya no la tuviera? Qué bueno fuera que ante la primera vacuna de un COVID o de una influenza, pues ya me lo pongo y ya al día siguiente no voy a enfermar. No, hay que darle espacio a nuestro sistema inmune también para que vaya reconociendo cómo generar. A mí me encantaba cuando trabajaba yo en el Hospital General de México, en el pabellón de infectología, cuando empezaba el VIH en México, pues obviamente les decíamos, hagan de cuenta que son soldaditos y que ahorita les dieron como en Roma con todo, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos reforzarlos a través de medicamentos. Digo, vacuna todavía no hay desafortunadamente para VIH. No. Hay nada más antivirales o retrovirales, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces aquí una vez vamos a esta parte de los virus, qué tan complicados son, que en algunos sí llega a haber un proceso interesante y en otros pues nada más es la pura tomada, ¿no? Entonces sí los invitamos realmente a que sigamos con toda esta protección, con esta sana distancia, con el gel en manos, con la lavada de manos, con el cubreboca, que es algo muy importante. Claro, y me quiero regresar tantito, si me permites, nada más para hablarles 30 segundos de lo que es la historia de las vacunas. Esto se remonta a, yo le llamo de manera muy cariñosa la fase artesanal, cuando literal le raspaban las costras a los enfermos y eso se las daban a inhalar así de forma totalmente artesanal, suponiendo que de esa forma se inmunizaban y pasaba. Y ya con el desarrollo del microscopio, de la ciencia médica, de la química, de diferentes aportes científicos, pues se pudo ver a los virus. Y después nosotros decimos que se atenúan, los atarantamos y ya lo metemos atarantado el virus al cuerpo y como dice, ¿no? Ya viene debilitado, pues ya le ganó más fácil. Esa segunda fase, esa segunda era con las vacunas de virus vivos atenuados. Y después con más avances de la tecnología, pues aprendimos que pues no hace falta meter al virus vivo, porque también puede provocar la enfermedad si se activa. O como bien comentabas con los pacientes que viven con VIH o alguna inmunodepresión, si yo le pongo un virus vivo, aunque esté atarantado, puede reactivarse y causarle un daño al paciente. Entonces pasamos a otra fase donde no es ya como tal el virus. Ya gracias a la ingeniería genética se insertan dentro de las vacunas pequeños fragmentos, ni siquiera es el virus con sus 20,000 patitas. No, tal vez solo las patitas, para que en cuanto yo identifique, mi organismo identifique esos antígenos, esos pequeños componentes, ya va a aprender a defenderse. Entonces, va a generar las defensas. Entonces, es pues como en la guerra, para los que son fans de Game of Thrones, cuando ven los estandartes, las banderas, ya no necesito enfrentarme al otro para saber cómo defenderme. Ya con ver el estandarte,
ya sé quién viene y ya sé cómo me debo de defender. Claro. Es hacia donde va migrando ahora la tecnología de vacunas y también la posibilidad de combinarlas. Tenemos vacunas combinadas ya como la triple viral, la hexavalente que se le pone a los niños. Actualmente ya está en desarrollo la vacuna combinada de COVID e influenza. Yo espero que para el próximo año, por ahí de noviembre, ya la libere Pfizer. Sí, perdón por el comercial. No importa, está bien. y pues nada más sea un piquete. Pero con estarnos inmunizando cada año. Eso es hacia donde va la tecnología. Ir viendo la posibilidad de combinarlas en una sola, para yo solo con una inyección estar protegido de múltiples enfermedades. Doctor, ¿por qué es importante que las personas terminen sus esquemas de vacunación? Porque muchas veces, voy a poner un ejemplo, a lo mejor tétanos, por ejemplo, ¿no? Son creo que 3 dosis, ¿no? Las que se ponen para tener como el refuerzo del tétanos. Depende. Así que hablando de vacunación, hay que separar los grupos de edad, comenzando con los pequeñitos. Los pequeñitos, que son los que reciben la mayor cantidad de vacunas, que los vemos en el centro de salud y en la clínica casi cada mes, yendo por su refuerzo. Desde ahí empiezan a recibir la vacuna contra el tétanos, desde chiquitos. Okay. Muchas veces no hacemos este ejercicio de revisar nuestra cartilla de vacunación y hay muchas vacunas que ya recibimos desde niños, como la hepatitis B, que ahora también se puso muy de moda esta famosa hepatitis desconocida. Uh-huh. No sé si por ahí algunos en el auditorio todavía recuerdan, hace unos meses que sonaba en Europa una nueva hepatitis y de repente resulta que todos corrieron a buscar la vacuna de la hepatitis. Esa ya la recibimos desde niños, desde hace por lo menos 15, 20 años. Ya se aplica en nuestro país, ya está integrada en nuestra cartilla. Y los pequeñitos reciben su dosis al nacer de la vacuna contra la hepatitis B y posteriormente reciben refuerzos con la hexavalente. ¿Por qué se tienen que apegar a las fechas? Porque ya se ha estudiado que en ese tiempo, si te programan que a los 2 meses te tienen que poner tu siguiente dosis, es porque ya en esos 2 meses ya van bajando tus defensas. Y si te tardas, van a llegar hasta abajo. Vas a perder la protección. La inmunidad. Sí, digamos. Lo más importante. Entonces, si te dicen que a los 2 meses es porque está en buen nivel y ahí al recibir esa vacuna va a subir más y se va a mantener. Algunas vacunas nada más dicen que con 2, con 3, algunas requieren 4, es diferente. Dependiendo. Sí, dependiendo cada esquema, de tal manera que ya en tu última, ya sea la segunda o la tercera, hablamos de un esquema completo donde ya se va a mantener tu protección estable. Pero esto apegándonos a las fechas. Por eso es importante que yo termine como adulto o que los papás terminen los cuadros de vacunación con sus hijos para justamente llegar a la protección total. Es correcto, es bien importante lo de las fechas. Hablando de vacunación COVID, la mayoría de los esquemas iniciales de COVID son de 2 dosis, la mayoría. Hay variaciones, de repente Pfizer 21 días, Sputnik más días, algunas son de 1 dosis, cada fabricante es diferente, pero ese es el esquema inicial. Inicial. Tú ya tienes tu esquema inicial completo, tienes una primera protección. En ciertas enfermedades, como en el caso de influenza, ahora COVID, requerimos refuerzos. Refuerzos anuales, refuerzos cada 10 años, por ejemplo el tétanos, por ejemplo la hepatitis B, que eso sí, tu refuerzo puede ser hasta dentro de 10 años. Claro. Pero para influenza y COVID, la tendencia es que sean anuales. Doctor, si yo, por ejemplo, tengo 2 vacunas o 3 vacunas, ¿no? Por ejemplo, de ya sea Astra o ya sea CanSino, ya sea cualquiera de estas. ¿Cuándo es recomendable que me ponga la de la influenza? Porque obviamente muchas dicen, ay, es que cómo ponerte 2 vacunas al mismo tiempo, si uno es para uno y otro es para otro, sí. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, ya acaba mi esquema que corresponde a lo mejor a 3 dosis, por ejemplo. De esa última dosis que yo me puse de COVID, ¿cuánto debo de esperar para ponerme la única que es la de influenza? Porque nada más es cada año cuando no la ponemos. Sí, qué bueno que me preguntas eso. Me encanta esa pregunta y la respuesta es no hay que esperar. Gracias a la nueva tecnología que tenemos, justo me regreso a esa parte histórica bien importante,
Estas vacunas que son recombinantes, que son de ARN mensajero, que son de vector viral, tú te las puedes poner en el mismo momento. No tienes que esperarte un día, una semana, un mes, 2 meses. como otras vacunas que teníamos antes, que esa era la recomendación. Hay que esperarse un mes hasta la otra, porque en lo que hace efecto no vaya a chocar una con la otra. No. Al contrario. Si tú el día de hoy, en el caso de los adolescentes, de los niños que seguimos vacunando contra COVID, les pueden poner el mismo día las dos y no pasa absolutamente No les nada. pasa nada. No. En los pequeñitos de 2, 4, 6 meses de edad, ellos les ponemos hexavalente, rotavirus, neumococo, todos al mismo tiempo. Y no les pasa absolutamente nada. Las mamás tienen la precaución usualmente, bueno, las mamás y los papás, para no dejarlos fuera, de siempre llevarlos el viernes, ¿no? Así, el viernes por si se me pone malito, ya sábado y domingo lo cuido. Pero ya cada vez es menos esto, cada vez provocan menos reacciones. También es parte de la tendencia del estudio de las vacunas. Yo me acuerdo mucho por ahí de 2011, todavía 2012, la vacuna contra influenza, híjole, cómo se quejaban nuestros pacientes de las reacciones. Yo creo que era el 30-40% que les daba una reacción muy incómoda. No grave, incómoda. Dolorcito de cabeza, malestar general. Pero ya de 4 o 5 años para acá, que se ha depurado mucho la formulación, prácticamente sin reacciones. Te dolerá un ratito el brazo, de repente. La recomendación es hidratarse, no asolearse, no tener fiebre obviamente al momento de la aplicación. Y sin mayores problemas. La pregunta que siempre me hacen, oiga doctor, ¿y qué reacciones da? Yo siempre les digo, felicidad, alegría, vas a poder estar con tu familia, vas a poder salir. Claro. Esa es la reacción que buscamos. COVID igual, a veces muchos, principalmente compañeros médicos, enfermeras, que fue a quienes empezamos a vacunar en las primeras jornadas de COVID, sí referían luego dolor intenso en el brazo, sí referían fiebre, malestar general, pero ya posteriormente con las siguientes aplicaciones ya cada vez fue menos. El cuerpo se va acostumbrando. Por favor, es bien importante todos sus refuerzos. Si ya pasaron 4 meses después de tu última dosis de COVID, puedes recibir un nuevo refuerzo. Un nuevo refuerzo. Yo invito de esa manera a todos. Sí, 4 meses. Yo invito así a todos en cuanto tengan la posibilidad y haya campaña, obviamente. Refuerzo. Ahorita en las últimas 3 semanas hemos estado vacunado intensamente en Ciudad Universitaria, también contra COVID. Si viene una nueva campaña en 6 meses, acérquense por favor. Si viene otra en un año, acérquense. Háganlo por favor. No digan, ya tengo 2 con esas, ya tengo 3 con esas. No, es refuerzo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Sí. Tenemos una llamada. ¿Listo, Alfred? Bueno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Habla la señora Esperanza Robles y quisiera hacerle una pregunta. Dígame, Esperanza. Mire, estoy cursando ahorita ya 8 días con tos. Y quisiera saber si me puedo vacunar contra la influenza y contra el COVID. Ya tengo la 3ª dosis de COVID, pero me falta la 4ª. Tiene ya 3 dosis de COVID. Sí. Y en estos meses de octubre, noviembre siempre me vacuno contra la influenza, pero ahorita estoy enferma de tos. Mire, voy a... ¿Sí escuchaste, Doc? Sí. Perfecto. El doctor se la va a contestar. Sí. Y para nosotros es un gusto que nos hable, Esperanza. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias igualmente. Gracias por escucharnos. Muy bien. Para contestar la pregunta de nuestro auditorio, si una persona tiene síntomas respiratorios leves, es decir, escurrimiento de nariz, tosecita que no deja adolorida al momento de estar tosiendo, sí puede vacunarse. ¿Qué hay que poner atención? Que en la última semana, en los últimos 7 días, no haya presentado fiebre o sí un cuadro respiratorio grave. Por lo menos 7 días. 7 días antes. Ese es el corte que usualmente manejamos. De todas maneras, siempre es bueno comentarlo en el módulo, en el puesto de vacunación, el tiempo que ha presentado los síntomas y que por precaución le tomen la temperatura para ver que no persista la fiebre. Claro.
En algunos casos, muchas personas también de vacunaciones previas también suelen preguntar que si están tomando medicamento, antibiótico o algo, ¿se pueden vacunar? Sí, sí se pueden vacunar sin ningún problema. Lo más importante es este antecedente, que en los últimos 7 días no hayan tenido fiebre o un cuadro respiratorio grave. Esa es la parte clave. Muchas veces cuando nos enfermamos, cuando nos da tosecita, gripa, a veces la tos es el síntoma más incómodo. Ay, sí. Y luego hasta se nos quita en 3, 4 semanas después. Ajá. Ahí todavía seguimos con esa Porque tosecita. está inflamado todos nuestros Sí, pulmones, sí. pero ya no es la enfermedad Claro. general. Solo es un poquito la incomodidad que quedó de esa tos. De esa. Es en esas situaciones donde sí podemos vacunarnos y debemos hacerlo. Rápidamente voy a dar nada más las parte de todo lo que debemos de tener, que lo hizo la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia por COVID-19 en la universidad. Ellos nos comentan completar el esquema de vacunación contra COVID-19 con los refuerzos que corresponden de acuerdo con la edad o condición de salud individual. Todas las personas mayores de 60, así como los de más de 18 con alguna enfermedad predisponente, y todo el personal de salud tengan 2 refuerzos. Usar correctamente el cubrebocas al realizar actividades en espacios cerrados. Ventilar de manera permanente lugares cerrados, por favor. Yo sé que en invierno hace frío, lo platicamos y lo platica ahorita el doctor, pero abran un poco para que también se ventile. Y ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a sitios de trabajo, estudio o esparcimiento, suspender viajes, si se puede, para reducir el riesgo de contagio. Siguen siendo estas partes las que nos van a ayudar. Desafortunadamente el tiempo ya nos consumió, doctor. ¿Algún último... ¿alguna última cosa que nos quiera usted comentar? Claro que sí, nuevamente el mensaje, por favor. La pandemia por COVID, las oleadas ya terminaron, pero esto va a formar parte de nuestra nueva normalidad. Recordemos, los virus, las bacterias, todos viven con nosotros, tenemos que aprender a cuidarnos. Aprender que en cada momento que sea posible debemos de realizar la higiene de manos, el uso del cubrebocas si presentamos síntomas respiratorios, el uso del cubrebocas si estamos en lugares muy concurridos, muy aglomerados. Y lo más importante de todo, identificar de forma oportuna los síntomas y no solo cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás. Cuiden a sus familias, invítenlos a vacunarse. Muchas gracias al doctor Ricardo Platón Vázquez Alvarado, que nos acompañó hoy en el tema influenza COVID. Soy Itzel Hernández, gracias a Alfredo Pineda, como siempre, a Crescencio Suárez Blancas en controles, a nuestro querido señor de la voz bonita Jesús Ruiz Montaño, y en continuidad a Juan Carlos Osornio. Muchísimas gracias, feliz y maravilloso sábado. Radio UNAM y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron Confesiones, Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.